¿Qué está pasando? ¿Cómo ve usted el desempeño del gobierno de Alejandro Yamatei, las reacciones en los diferentes sectores de poder? Pues yo le diría primero que el gobierno se está caracterizando por una cuestión, especialmente la figura debilitada del presidente de la República como tal, por la incongruencia de sus decisiones. Dicen una cosa, luego cambian, después dicen otra, luego regresan a la anterior y entonces están dando como saltos tratando de adivinar si algo es positivo o negativo como prueba y error. El problema es que cada prueba y error tiene repercusiones directas para la población. Pero en el tema de la democracia es bien delicado. Hemos conversado con algunos analistas también y amigos que pareciera que no es casualidad, sino es a propósito que están llevando al Estado de Guatemala, a la institucionalidad de Guatemala, a un posible rompimiento constitucional, pero provocado. Es a propósito, porque no puede ser que estén cometiendo, entre comillas, tantos errores. Al contrario, pareciera que lo quieren llevar a ese nivel para tener una excusa de poder eliminar cierta institucionalidad que para algunos les provoca ciertos problemas u obstáculos para que puedan tener decisiones libres sin fiscalización. Y ahí hay un ataque directo a la Corte de Constitucionalidad, hay un ataque directo a la Procuraduría de los Derechos Humanos, y ojo, no necesariamente es la figura de la persona que está en la Procuraduría de Derechos Humanos. Vemos que desde el gobierno del Partido Patriota en su segunda fase ya había un ataque a la PDH porque les provocaba ciertos obstáculos de fiscalización que ellos no querían, y no digamos en el gobierno de Jimmy Morales y en este actual. Vemos y nos preocupa bastante también lo que comentábamos fuera de cámaras, la destrucción prácticamente de toda la institucionalidad que proviene de los acuerdos de paz, la COPREDE, la Comisión de la Mujer, la CEPAZ, y todo esto, ¿qué es lo que están tratando de hacer? Convirtiéndola en una sola secretaría que atienda todos los temas, pero bajo el control directo de la Presidencia de la República y de una persona puesta por el Presidente de la República que seguramente no conoce de ninguno de los temas, mucho menos de los 3 temas. Entonces esto para nosotros es muy preocupante, como le digo, porque pareciera que estamos cayendo en la trampa de un plan orquestado a propósito para llevar la democracia a un punto en donde podría quebrarse parte de la institucionalidad. Si esta teoría que usted maneja tiene algún sustento, creo que el hecho del antejuicio en contra del vicepresidente y el entrampamiento que hay entre las Cortes, pues tendría a colaborar con esto, porque usted señaló que hay un ataque en contra de las Cortes, pero también vemos que hay un desgaste en el Congreso de la República, que hay un desgaste en la Corte Suprema de Justicia y que estamos prácticamente nosotros a merced de magistrados ilegítimos que debieron entregar en octubre, pero que no lo han hecho por, como dicen los muchachos, maromas judiciales. ¿Cuál es su percepción con respecto a este tema de la elección de las Cortes? Bueno, primero lo que yo mencionaba es que hay un ataque en contra de la Corte de Constitucionalidad específicamente. En el tema y es más, si ustedes nos ponemos a analizar fríamente, la Corte de Constitucionalidad está compuesta por 10 magistrados, 5 titulares y 5 suplentes. Pero el ataque directo a las magistraturas es a 4 magistrados que han tomado decisiones que no van en favor de un plan que pareciera hay una alianza entre el presidente, la Presidencia de la República, el Congreso de la República con ciertos diputados y una parte de la Corte Suprema de Justicia. Entonces ahí vemos un ataque directo y casi personalizado con personas o con magistrados que no están en favor de estas decisiones. El tema de las Cortes es muy complicado porque ahí se evidencia más los intereses que tiene el poder legislativo y algunos otros poderes oscuros en querer elegir a determinadas personas, porque fueron tan absurdos o tan burdos o tan descarados
que dijeron nosotros vamos a llevar la elección de las Cortes, incluso con los nombres que han sido tildados por el Ministerio Público, que tienen investigaciones abiertas, que están vinculados ya casi comprobado. Es que no hay una sentencia de juez, pero las investigaciones que tienen preliminares dicen y establecen que hay magistrados vinculados al crimen organizado, a personas que están manejando las cortes, a personas que están en la cárcel, vinculadas con la corrupción. Y algunos congresistas incluso se dieron a la tarea de decir, queremos elegir y no vamos a quitar a ninguno de esos, como que ya tuvieran dedicatoria para escoger a estas personas. Y lo que ahora están tratando de hacer es que quieren esperar, dicen, porque aquí en Guatemala todos son chismes y todos son rumores, ¿verdad? No hay nunca ninguna cuestión comprobada. Pero al final casi todas las cosas que se rumoran paran siendo ciertas, especialmente en estos temas políticos. El tema que quieren esperar a la elección de la Corte Suprema y las magistraturas nuevas, porque quieren esperar a que salgan los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, que salen en abril del próximo año. Entonces la idea es quitar a la Corte de Constitucionalidad, tener magistrados afines a sus planes y después poder elegir a los magistrados que a ciertas personas le convienen. ¿Por qué es tan importante la selección de las magistraturas más que de la Corte Suprema de Justicia? Y es porque en las magistraturas, especialmente las penales, es a donde van a ir a caer todos los procesos por corrupción o por malversación de fondos que se dé en contra de los funcionarios públicos. Entonces, si ellos tienen en su bolsillo a los magistrados de salas y a los magistrados de la Corte Suprema, bueno, estamos viendo cómo, por ejemplo, ningún antejuicio contra ninguna persona vinculada con la corrupción pasa y se da con lugar en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, por eso es tan importante el tema de las Cortes y por eso hay que ponerle muchísima atención a este tema, porque ahí es donde se concentra o se consolida, digámoslo así, la impunidad de ciertos personajes. Pero cuando usted habla de que se consolida la impunidad, también debemos de recordar que de alguna manera los mismos intereses de control en las cortes existen otros sectores que tal vez no están identificados en el ya así llamado pacto de corruptos, pero que de igual manera manejan intereses. Porque usted señalaba a estos 4 magistrados de la Corte de Constitucionalidad, pero hay muchas cosas todavía por averiguarse en el tema de la Corte de Constitucionalidad. Por ejemplo, casos donde se evidencia la afinidad política o ideológica de los magistrados. Recordemos que usted fue candidato, el candidato sabe de la ley electoral y sabe que una persona sin finiquito no puede asumir su curul. Correcto. ¿Sí o no? Sí. ¿Es cierto? ¿Una persona sin finiquito puede o no puede asumir su curul? De hecho, no puede. No debe. Puede participar, pero no puede asumir. Lo que pasa es, y expliquemos ese el tema. El finiquito, como se conoce, es un documento que no se le puede extender a los funcionarios públicos de acuerdo a la ley hasta que hayan pasado más de 20 años o 10 años, dependiendo de la posición que ocupó, por el uso y el manejo de fondos públicos. Con lo que sí no puede participar un candidato es si es contratista o si no tiene una constancia transitoria de exención de reclamos. Algo así se llama la constancia. Ahora, pero no es necesariamente un finiquito. Ahora le voy a poner el caso. Edgar Zamora, del partido Viva, candidato de Sur y Ríos, de derecha, militar, en las elecciones participa, gana la diputación y la Corte de Constitucionalidad en su amparo le niega el derecho a asumir su curul. Asumir su curul. Luego, en las elecciones pasadas, 2 casos similares con Carlos Mencos y Lucrecia Hernández Mac, también sin finiquito, pero a ellos sí les permiten asumir su curul. Entonces, yo solo le pongo ese caso que lo tengo fresco, que lo tengo fresquito, ¿no? Digo yo, bueno, entonces hay, así como ese, hay temas muy complicados a nivel de todos. Entonces hay intereses. Fíjese que
Y lo interrumpo ahí, perdón, lo interrumpo, creo que usted dijo algo importante. Yo creo que más que ideología, hay interés. Hay interés. Es que miren, aquí no hay ni izquierda ni derecha. Aquí lo que hay es una pobreza ingrata para todos los guatemaltecos. Pero quiero llamarle la atención a otro caso. Usted es un abogado, graduado en la San Carlos. De la Landívar. De la Landívar, landivariano, cuente. Constitución Política de República. ¿Una persona es culpable con una acusación o hay presunción de inocencia? No, por supuesto hay presunción de inocencia. Ok, entonces, yo entrevisté al tercer vicepresidente del Congreso y él me decía, ¿y qué quieren que hagamos? Las comisiones de postulación ya se deshicieron. Si nosotros no aceptamos a estos que dice el MP que son culpables, que posiblemente lo sean, estoy de acuerdo con usted, tendríamos que convocar a nuevas comisiones de postulación que no hay y entonces tenemos que elegir 32 y si sacamos 20 no se puede. Entonces esto es un entuerto jurídico. Es un entuerto jurídico donde se pretende vedarle el derecho constitucional de una persona de elegir, de ser electo a una posición sin ser condenado. Usted como jurista, no como político, porque como político estamos de acuerdo. Ahí hay gente que sí definitivamente se conoce que no son precisamente angelitos, pero jurídicamente, ¿hay argumento para negarle la participación? Yo pienso que sí, porque ¿Usted podría condenar a alguien y vedarle su derecho de participación porque usted presume que es culpable? No, es que ellos tuvieron su derecho de participación. ¿Ya? Okay. Ojo, ellos, en el caso específico de los magistrados, de los postulantes a la magistratura, ellos tuvieron su derecho a postularse o a presentar su papelería y fue conocida por la comisión de postulación. Esta comisión decidió, por alguna razón mágica, aceptarlos para que pasaran a. Pero el Ministerio Público jamás va a decir que alguien es culpable o no, porque eso lo decidió un juez. Entonces, si es un juez, ¿por qué nosotros esperamos que los diputados asuman esa posición? No, en base a una investigación del MP. No, lo que pasa es que ahí vamos, ¿ya? Aquí es donde en un momento dado el MP está diciendo, mire, hay investigaciones que vinculan a estas personas, ¿sí?, con gente que está influyendo negativamente para sus intereses en las comisiones de postulación. Entonces, ahí es donde está el tema. No es que se les esté vedando su derecho a participar porque ya los estamos condenando o diciendo que son culpables de una situación. Lo que pasa es que están las pruebas que demuestran, por ejemplo, que muchos de ellos se juntaron con los comisionados y los comisionados con ciertas personas que, pues mejor no mencionar, que están en Mariscal Zavala, que ahora lo están operando, etcétera, etcétera. Pero si son personas que están influyendo en el proceso, y el Ministerio Público ya lo detectó y tiene una investigación, entonces ahí sería más bien contradictorio, ¿sí?, y contra la justicia que los diputados digan no le vamos a dar importancia a estas investigaciones y vamos a elegir de todas maneras, porque seguramente ahí es donde se va a comprobar las cuestiones. Porque una persona que está vinculada, está tildada, si usted quiere, en una investigación con crimen organizado, o deja el crimen organizado, que está vinculado con tráfico de influencias para la elección de la Corte, ¿sí?, esa persona seguramente va a favorecer a las personas que lo elijan. Y entonces no es correcto que nosotros dejemos llegar el proceso hasta el final para que elijan a personas que al final de cuentas no van a ser imparciales. Ahora, yo le quiero aterrizar en esto, mi querido mi querido licenciado Cerezo. Y es que ese es su parecer, pero el pueblo votó por esos diputados, irresponsables o no, buenos o malos, no importa. El pueblo depositó en ellos ese poder y son ellos los que tienen que definir si votan por el que está puro cristalino, con la bendición de la embajada, con la bendición de la CC, con la bendición de Helen Mack, de Mirna Mack, de Helen Mack y de todos ellos, o si votan por los otros. Pero ellos son los que llamados a elegir. Entonces, la situación es la siguiente. Bueno, ok, no elegimos, sacamos a toda esta gente, entonces hay que volver a convocar
a comisiones de postulación. Y aquí es donde viene mi pregunta, porque quiero terminar esto. No nos vamos a poner de acuerdo. Yo creo de que el tema es de que los diputados están en una encrucijada. Porque malos si votan, malos si no votan. Ok. Lo que está terrible es la ley de comisiones de postulación. Entonces yo le pregunto a usted, al igual que la ley electoral, porque yo creo que usted tiene derecho de participar. La ley electoral podría modificarse para darle cabida a un candidato independiente. ¿Por qué no? Lo hay en Estados Unidos, ¿no? Y en otros países, en todos lados. Y aquí no lo tenemos. Ahora, para poder evitar que estas situaciones lleguen y para aclarar cosas como esta, donde un posible candidato a magistrado no pueda ser vulnerado en sus derechos por una manipulación o por la fabricación de un caso, que en este momento no estoy diciendo que sea fabricación de caso. Por favor, señores de la fe, si no se enojen, no me armen a mí un caso a mí también. Pero, oiga, el tema es el siguiente. En esta situación de los magistrados, si hay pruebas fehacientes de que hubo interferencia, hubo manejos y todo, pero estamos hablando más allá. ¿Qué hacemos con la ley de postulación para evitar manipulaciones jurídicas, manipulaciones mediáticas? ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a ver, ahí hay varios puntos para irlos tocando rápidamente. El primero es, yo no estoy 100% de acuerdo con el hecho de que el pueblo votó por estos diputados, porque le puedo asegurar que el pueblo, por el sistema como está y el sistema de listados, ¿sí? El pueblo en realidad, bueno, no conocemos quiénes son los diputados que van en la lista. Segundo, no conocemos cómo eligieron dentro de los partidos políticos a esos candidatos a diputados. Y usted mismo lo decía, muchos de esos candidatos llegaron a pesar de irregularidades o ilegalidades. Entonces, esa elección, encima de que la última elección deja mucho que desear, ¿verdad? Porque es la única elección que yo, bueno, desde la época de los militares, que se ponía 113 y le ponían después 13 y 100 a otro partido, la vimos en esta elección. Entonces no sé si realmente fueron electos democráticamente. Estoy de acuerdo con usted. Segundo punto, la elección y el voto, más que un cheque en blanco, es un compromiso que el que recibe el voto está adoptando con el votante, y no desde el punto de vista como lo están tomando ahora los funcionarios, de que como ya votaron por mí, ahora aguántense 4 años y voten por otro dentro de 4. No, eso ya no puede ser posible, porque eso ya no es una democracia, eso es una aristocracia, y se están aprovechando de la buena fe de mi voto, ¿sí? Diciendo, usted ya no puede criticar nada hasta dentro de 4 años, y eso no es así. Ellos tienen que actuar correctamente por haber recibido el voto. No, yo recibí el voto, entonces puedo actuar incorrectamente. Entonces, esto es importante hacerlo notar. Y en efecto, el tema de la ley electoral, de la ley de comisiones de postulación, es un tema, al final de cuentas, muy sencillo. Yo he escrito al respecto y hemos hecho varias propuestas al respecto de simplificar los procedimientos. Usted tiene razón en una cosa, se le echa la culpa a los diputados por estar escogiendo a estas personas que incluso están tildadas o tienen procesos abiertos por cualquiera que sea la razón, pero nadie pone atención en los comisionados de la comisión de postulación, porque fueron ellos los que escogieron a estos candidatos o a estos postulantes a las magistraturas. Entonces, una de las cosas que nosotros hemos propuesto para mejorar este sistema es que el sistema sea abierto y público, ¿sí? O sea, por ejemplo, le cuento una anécdota. Yo he sufrido y he sido víctima del sistema en varias ocasiones, no solo en la precandidatura presidencial independiente, que dicho sea de paso, pues yo asumía que a través de un amparo me iban a amparar provisionalmente, así como ampararon, por ejemplo, a Suri en la Corte Suprema, porque la lógica es, si no la amparamos provisionalmente, pasa el tiempo de la elección y después le decimos que sí, de todas maneras perdió su derecho. Por lo tanto, le dijeron, ella puede participar, y si después decidimos que no, entonces
Y ella ya participó, pero de todas maneras le decimos que no y no podría asumir. En mi caso fue al revés. En mi caso me dijeron, o sea, no se dan las circunstancias para que le demos el amparo provisional. Y el caso era exactamente el mismo, era una precandidatura para poder participar. Pero se dio otra situación. Yo en algún momento, yo me postulé para ser magistrado del Tribunal Supremo Electoral en algún momento, hace como 8 años. Y en ese momento, en la primera ronda de discusión, 12 personas no teníamos ninguna tacha. Y la comisión tenía que escoger a 40. Mi lógica era, bueno, si yo no tengo ninguna tacha, dentro de esos 12 entro y voy a entrar dentro de esos primeros 40, digamos, dentro de la primera revisión. Y las comisiones escogieron a 11 de 12, menos a mí. Entonces, ahí se da cuenta que también tiene mucho que ver. Ahí lo condenan a uno incluso sin que uno tenga ningún proceso y le niegan a uno la posibilidad de participar. Pero la publicidad y que el proceso sea abierto, creo yo y pienso que es la forma más sencilla de que los comisionados, escojan a los postulantes y asuman su responsabilidad de a quién están postulando para que la lista se vaya al Congreso de la República. Porque el Congreso, diputado Cerezo, perdónenme, pero es que el Congreso no tiene nada más que votar por los que las comisiones... Mire pues, yo le voy a decir, mire pues, hagamos este ejercicio, amigos televidentes. Esta es la lista, diputado Cerezo. Sí. Escoja sobre esto. Usted solo tiene la potestad de escoger sobre lo que yo le mando, porque la ley dice que yo, comisión de postulación, le entrego esta lista. Sí. Los diputados no pueden hacer nada más. Sí. No pueden entrar a evaluar o no evaluar. Ahora bien, por una orden de la Corte de Constitucionalidad, ellos van a tener que decretar su voto de viva voz. Ahí está la responsabilidad de cada uno. No, pero ojo, ahí hay un tema que en lo procedimental hay dos temas. Uno, el político. El diputado, si bien es cierto, tiene que cumplir con la ley y tiene que cumplir con el proceso de elegir, también tiene que escuchar a la sociedad. No puede venir y simple y sencillamente ignorar, y si la sociedad, pero eso lo organizada, el diputado lo puede manifestar en su voto. No, sí, no, porque aquí ya hay una parte legal interesante. Y es que hay una orden de la Corte de Constitucionalidad de excluir a un cierto grupo, ¿ya? Y tampoco los diputados tienen el derecho ni la facultad para decir, mire, yo no los excluyo porque no le doy cumplimiento a una orden ilegal, a una orden de la Corte de Constitucionalidad. Porque al ponerle que esa orden es ilegal, es porque usted ya está asumiendo y está diciendo, para mí esa orden es ilegal, entonces no la respeto. Pero eso también se tendría que discutir y sería un tribunal el que decidiera si esa orden es ilegal o no. Entonces ahí, al contrario, el Congreso de la República o los diputados que no avalen la decisión de la Corte de Constitucionalidad, que es una decisión obligatoria, también ellos sí están cometiendo un delito. Es que ahí está el tema. Ellos no lo podrían hacer y podrían decir, nosotros escogemos de acuerdo a nuestro criterio como diputados y representantes. Perfecto. Pero en este caso hay una investigación del Ministerio Público y a una orden de la Corte de Constitucionalidad que les está diciendo a ellos, no pueden escoger a estas personas. Es que lo que le voy a decir, bueno, la Corte de Constitucionalidad, y eso es para que me entiendan, amigos televidentes, le dice, tienen que escoger. Por un lado. Sí. Pero también le dice a este grupo no. Pero si a usted le quitan la mitad de las personas, se queda sin gente para escoger. Entonces tiene que convocar a una nueva comisión de postulación. No, pero no, yo estoy, de lo que yo entiendo, no es la mitad. Pero, o sea, tiene suficientes nombres para escoger. Fíjese que según lo que estaba explicando el diputado Castillo, habría un problema ahí. Bueno, este es un tema que vamos a seguir discutiendo y esperamos tener al licenciado Cerezo de nuevo acá en las
las cámaras de RCN porque se pone alegre la discusión. Bueno, licenciado Cerezo, muchísimas gracias por su participación. Quedamos pendientes con el tema de la ley electoral. Para dentro de 15 días tenemos acá la presencia del licenciado Carlos Cerezo, experto en ley electoral, es candidato presidencial y un hombre que pues le corre la política por los venas. Así que muchas gracias, licenciado Cerezo.